Buenas tardes a todos. En realidad, soy consciente que a esta hora tenía que estar terminando la presentación y además soy consciente que es la última presentación y la capacidad de atención va disminuyendo. Así que voy a tratar de ser lo más concreto posible. Primeramente, agradecer a las autoridades de Cotriba por la invitación a la Comisión Nacional de Zoonosis para poder presentar esta charla. Y en realidad también comentar, lo bueno también de ser el último, que uno puede ir tomando los conceptos y las ideas que vertieron los demás. El profesor Sirio hoy planteaba que en el número 1 de la lista de inconvenientes con relación a la sobrepoblación de perros eran la zoonosis. Él lo presentaba en el número 1 de esa lista. Lamentablemente no es lo que las personas o la gente piensa. La percepción del riesgo con respecto a la zoonosis es muchísimo menor para las personas en relación a la sobrepoblación de perros. Es decir, el concepto que hay es a mí no me va a pasar, en realidad le va a pasar al otro, y en realidad encuestas hechas por la misma consultora de Equipos Mori hace unos años para la Comisión de Zoonosis, las zoonosis estaban en el 5º lugar de importancia con respecto a la sobrepoblación. Primero estaban las mordeduras, segundo estaba la rotura de las bolsas de basura, tercero estaban los accidentes de tránsito, la materia fecal en la calle, pero la zoonosis no es percibida como un riesgo frente a la problemática de la sobrepoblación de perros. Y eso creo que también nos habla un poco, cuando hoy se hablaba del tema de las medidas que se deberían tomar y de la legislación y de las multas que se deberían aplicar. Yo también pensaba que muchas de las políticas que han tenido éxito, políticas públicas en salud, en realidad también han tenido éxito por la presión social que se ejerce. Es decir, no hay un inspector en cada esquina, no hay un policía que nos esté cuidando en cada lugar qué hacemos y qué no hacemos, pero sí hay personas que podemos decirle al vecino: usted si sale con el perro, vaya con la bolsita, junte la materia. Si vas a la playa, no vayas con el perro, porque es muy lindo verlo correr el perro en la playa, pero si yo estoy con mis 2 hijos jugando, yo sé que hay cantidades de parásitos que se pueden transmitir en la arena cuando el niño juega. Y esa presión social no nos cuesta a nadie y debería estar incluida dentro de nosotros para poder ejercerla. Entonces creo que las políticas públicas, por supuesto que necesitan fiscalización, por supuesto que necesitan la presión del Estado, pero también necesitan el compromiso de cada uno de nosotros de hacerlas cumplir. Y yo creo que eso no es nada menor en el éxito o en el fracaso de las políticas públicas. Entonces creo que debemos ser todos partes del éxito o todos partes del fracaso cuando una política pública no funciona o no es lo que uno esperaba. Ahora, específicamente de la comisión, yo les decía, no es percibida la zoonosis como algo importante con relación a la sobrepoblación de perros. Y otra cosa que también, y yo lo asumo, quizás en Montevideo, donde hoy estamos, la Comisión de Zoonosis no tiene una visualización que lo puede tener en cualquier capital o pueblo del interior del Uruguay. A un poblador de cualquier departamento, excepto quizás el área metropolitana que hoy mostraban, sabe quién es el veterinario de la comisión, sabe qué actividades hace, sabe sobre qué enfermedades trabaja. Y lamentablemente, donde está el 50% de la población del Uruguay, no es percibida la Comisión de Zoonosis por las actividades que realiza. Entonces creo que también eso debemos asumirlo, probablemente debamos mejorarlo como institución, pero es una debilidad que tenemos. Específicamente, arrancando la presentación, ¿la Comisión de Zoonosis qué es? En realidad, la Comisión de Zoonosis es un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública. Su presidente lo designa el Ministro de Salud Pública y se encuentra en esta encrucijada que es la salud humana y la salud animal. Vemos la salud humana desde un punto de vista de la zoonosis como riesgo hacia el estado de salud y desde un punto de vista productivo, desde lo que podría ser la visión del Ministerio de Ganadería. Y sobre todo, no hay que olvidar, yo no quise hacer una presentación muy extensa, la Comisión de Zoonosis hereda todo lo que fue, de zoonosis hereda todo lo que fue la Comisión de Hidatidosis. Una comisión con muchísimos años de trabajo, con muchísimo trabajo de muchísimos veterinarios, los cuales
voy a mostrar algunos, tengo la suerte de mostrar el resultado, no de la gestión actual, sino la gestión de muchísimos años, indicadores que nos muestran los resultados que se dieron sobre lo que fue la hidatidosis, lo que hoy es la equinococosis quística. La comisión de zoonosis está integrada, como yo les decía, el presidente es designado por el Ministerio de Salud Pública, la integra el Ministerio de Ganadería, la integra el Ministerio del Interior, la Universidad de la República por 2 facultades, la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Medicina, la ANEP, la Asociación Rural, la Federación Rural, la Sociedad de Medicina Veterinaria, un representante del Congreso de Intendentes. Es decir, la comisión tiene una estructura que es interinstitucional, facilita la coordinación, la toma de decisiones y la implementación de líneas de trabajo. Asumimos que, y creo que es una de las grandes fortalezas que tiene la comisión, es rápida. Hemos participado en emergencias sanitarias, como lo fue la aparición de la rabia herbívora, la rabia paralítica en herbívoros en 2008, en conjunto con el Ministerio de Ganadería, tendiendo los focos, haciendo la vacunación de los caninos, de los gatos, entregando folletería, hablando con los pobladores, con los productores, y eso es un solo ejemplo de las actividades que se realizan. ¿Cuál es la misión de la comisión? Yo les decía que viene su origen en la comisión de hidatidosis, y eso no es una herencia que tenemos y que seguimos trabajando. Es combatir la equinococosis quística, otras zoonosis, con la mayor eficiencia de recursos que son financiados a través de lo que creo que el 99% de la audiencia sabe, a través de lo que es la patente registro de perros, y no tiene otro recurso presupuestal que no sea ese, es decir, recauda y trabaja en base a lo que puede recaudar. Si no recauda, cada vez va a ir trabajando o va achicando su espectro de acción y de posibilidades de ejecución. La visión, ¿cuál es? Ser una institución que coordine de forma interinstitucional. Yo les decía, la zoonosis es una encrucijada entre la salud animal y la salud humana. Por ende, tiene que ser una visión interdisciplinaria, intersectorial, y el componente que hoy decían, el componente educativo, y no solamente el educativo que se planteaba hoy, un educativo que hace referencia solamente a la educación formal, sino cada vez estamos más convencidos que la educación informal, la educación con los propios pobladores de la zona, de los propios productores, de los peones rurales que trabajan en la zona, es la que hace un efecto mucho más rápido que la apuesta que sí, igualmente se sigue haciendo, y por suerte en educación primaria está, en los programas está incluida la hidatidosis. Ahora hay una diapositiva que tenemos a Cachito y Regoleto, y muchos de ustedes se van a acordar de Cachito y Regoleto de los años 50, 60, cuando se enseñaba sobre hidatidosis. Acá está. Otra de las cosas, cuando armaba la presentación y trataba de ir achicando los contenidos, es el tema de sobre qué enfermedades hablar hoy en esta presentación. En realidad, específicamente voy a plantear 2 que están relacionadas directamente a zoonosis. Una zoonosis rural, como es la equinococosis quística, y una zoonosis urbana, que es emergente, que como se ha dicho, vino para quedarse, que es la leishmaniasis visceral, que hoy tenemos presente la directora departamental de salud de Salto y sabe muy bien cuál es el problema. La tenemos circunscripta en 2 departamentos, que es Salto y Artigas. En Artigas, en la ciudad de Bella Unión. Después la Comisión de Zoonosis tuvo una actividad muy importante y se pudo declarar al país como fuera o libre del problema de la enfermedad de Chagas a través del contagio vectorial. Y como les comentaba, también de rabia paralítica en herbívoros. Pero no solamente de la rabia paralítica en herbívoros, también tenemos acciones, si ustedes se acordarán, en el año pasado, noviembre, octubre del año pasado, murciélago insectívoro que apareció en Pocitos. Cuando la Comisión de Zoonosis también tiene una actividad ahí, primero de comunicación, de información, también de vacunación de la zona perifocal, a donde había aparecido ese murciélago insectívoro con rabia, y también algo que no es menor es el trabajo en otros geohelmintons
ejemplo Toxocara, Encilostoma, porque también la Comisión de Zoonosis realiza desparasitaciones de amplio espectro. Ustedes ahora cuando presente el plan estratégico van a ver que la Comisión de Hidatidosis realiza lo que se llama la dosificación dirigida, es decir, líneas de dosificación a nivel de establecimiento en algunas zonas urbanas del interior del país, donde se dosifica con praziquantel, un tenicida específicamente pensando en el programa de hidatidosis. Pero la Comisión de Hidatidosis de zoonosis trabaja también el tema del amplio espectro, es decir, cuando se expende la patente se está dando un antiparasitario de amplio espectro que agarra otros parásitos zoonóticos por fuera de la Taenia Echinococcus que también son de importancia. Así que es variada la actividad, es variada la acción, pero específicamente me voy a restringir a estas dos primeras enfermedades que son la hidatidosis y la leishmaniasis. En la vigilancia epidemiológica, ¿qué actividades hace? Este es un póster que está en la comisión, y de esto más que nada lo pongo siempre para poder cuantificar los años que hace que se está trabajando. Dice de la Sociedad de Medicina de Montevideo, Sociedad de Medicina Humana, del año 1907. El programa de la comisión actual, desde la gestión actual de la Comisión de Zoonosis, se planteó una reformulación de lo que se venía trabajando, haciendo hincapié fundamentalmente en lo que es el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todos sus aspectos y los componentes. Se hizo una revisión también de la dosificación que yo les planteaba, que les comentaba, de praziquantel, con un enfoque de riesgo, es decir, se determinaron focos de infección. En vez de hacer una dosificación al barrer de todos los animales, o intentar hacer el 100% de los animales del interior del país, se focalizaron a partir de ciertos indicadores que podían ser perros positivos, niños con enfermedad, marcar ciertos lugares donde la enfermedad seguía presente y donde debíamos apuntar las baterías de trabajo. También hubo una variación con respecto al control, al estudio de los portadores, es decir, del huésped accidental, que es el hombre en el caso de la hidatidosis, a través del tamizaje por ecografía. Anteriormente la Comisión de Zoonosis lo que realizaba, quizás alguno participó, fue en diagnósticos inmunológicos, es decir, cuando se iban a las escuelas se le pinchaba el dedo al niño y se le llevaba para trabajar, para hacer un ELISA en niños. Eso se vio que daba problemas, que el diagnóstico no era bueno y se cambió a un diagnóstico a través del screening ecográfico. Después, el desarrollo y promoción de un programa de tenencia responsable canina y un componente de esterilización quirúrgica. Y acá quiero hacer un paréntesis y tomarme el tiempo para poder explicarles por qué la comisión asumió que las esterilizaciones quirúrgicas eran importantes. En realidad, el planteo, y no fue como, por suerte digo, y creo que lo que planteaba el doctor Fernández ahora, asumo que es así y creo que ha ido mejorando la percepción. Nunca dijimos que los perros castrados no se iban a poder agarrar hidatidosis. Es un tema muy simple de decir, a menor cantidad de perros, menor posibilidades de enfermar y que ese perro tenga la teña. Es decir, no es lo mismo, y eso también quiero que se entienda, y yo cuando decía la percepción de las acciones y de las actividades, no es lo mismo las 50 castraciones que hicimos la semana pasada en Tambores, el valor de esas 50 castraciones, que hacer 50 castraciones en cualquier barrio de Montevideo. El valor epidemiológico, el valor que tiene como acción es muchísimo mayor. En Tambores, por ejemplo, no hay veterinaria. Entonces, esas son las cosas que creo que a veces se descontextualizan y no se entienden cuando desde un programa de salud, que lo es la Comisión de Zoonosis, se plantean las esterilizaciones como un componente más. No estamos diciendo que este componente va a hacer y va a resolver el problema de la sobrepoblación. Lo que lo estamos diciendo es que es una herramienta más dentro de una caja, de una canasta de herramientas para poder trabajar. El énfasis en el componente educativo, es decir, priorizar actividades directas a terrenos, lo que yo les decía. Y una de las
acciones que increíblemente más efecto tiene es el tema de la ecografía. Antes, cuando hacíamos arecolina y veíamos, me tocó la oportunidad en el año 2004 de hacer arecolina, era un proceso educativo impresionante para el productor rural. El darle la arecolina y que a los 2 minutos el perro estuviera alargando todas las teñas y el propio propietario pudiera ver esas teñas o pudiera ver esos gusanos, era un proceso educativo en sí, porque veía lo que ese animal estaba teniendo. Hoy en día, y los voy a describir, ya no hacemos arecolina por suerte, pero nos perdemos ese proceso de enseñanza del productor. Y hoy la ecografía está jugando un proceso de enseñanza, porque el propio productor, y además es muy atrayente, vamos a ver que el dispositivo de intervención que tenemos nosotros son las jornadas de salud. Ahora vemos, y les explico un poquito más adelante, cómo se desarrollan esas jornadas de salud. Y la promoción de la participación comunitaria, que es realmente necesaria, ese empoderamiento de la comunidad de las acciones. Hoy decían, ir con el camión y te paras enfrente, por esa razón solamente no se van a ir y van a esterilizar los perros. O ir con el móvil de ecografía, la gente no se va a hacer la ecografía porque el móvil está al lado de la casa. Se va a hacer porque va a estar convencida de que eso es beneficioso y lo va a poder aprovechar. De las acciones implementadas, y un poco cumpliendo con el título de la presentación, del plan estratégico. Ustedes ven ahí lo que les planteaba, el diagnóstico por ecografía. Actualmente nos encontramos con una decisión, no es sencilla, pero que estamos muy convencidos de hacerla a partir no de decisiones propias, sino de decisiones primero del equipo de la coordinación, sino también por recomendaciones de organismos internacionales como es la OPS, que es el diagnóstico ecográfico en niños, es decir, tomar los niños de 6 a 12 años en edad escolar y poder hacer ecografía, porque nosotros en las jornadas de salud, se hacían ecografías a personas con 40, 50, 60 años, y si aparece un quiste hidático, en realidad estamos viendo la historia de la etidosis, porque no sabemos si ese quiste se lo agarró hace 30, 20 o 10 años. Cuando realizamos la ecografía en los niños de esa edad, podemos evaluar el pasado reciente y podemos evaluar las acciones del programa, si son efectivas o no. La educación, buscando ese cambio cultural. Yo les decía que soy un gran hincha de la educación no formal, es decir, como una actividad que un colega, creo que es el colega de Colonia que está haciendo esa actividad en una charla a adultos. La dosificación canina es el disminuir la infectación de canes, es decir, esto se basa en un principio de un autor, un epidemiólogo muy conocido, parasitólogo, que era Gemmel, que bueno, se basaba y planteaba la dosificación sistemática de los animales iba a hacer bajar la cantidad de huevos disponibles en las pasturas y así consecuentemente iba a poder extinguirse o autoextinguirse el parásito si no tenían acceso los perros a las achuras o eran dosificados cada 30 días impidiendo que la teña largara los huevos en su anillo hacia el ambiente. Y después el control de las poblaciones caninas como vemos ahí, pero con esa conceptualización. La Comisión de Zoonosis nunca se puso como objetivo bajar la superpoblación ni atender el 1.700.000, 1.500.000, depende cómo se tome, si son en hogares, si son en personas, pero no teníamos y no tenemos el objetivo de trabajar sobre ese 1.700.000. Nosotros determinamos que nuestra población objetivo para trabajar son alrededor de 350.000 a 400.000 personas que son las que viven en centros poblados, menores de 10.000 habitantes y en la zona rural dispersa. Es decir, sí podemos hacer acciones en otros lugares, pero especialmente, como yo les decía, el impacto que tiene una jornada de esterilización en un poblado de esos no tiene comparación a una jornada que yo pueda hacer en cualquier barrio de la Costa de Oro o en Montevideo. La jornada de salud, ¿cómo lo definimos nosotros a la jornada de salud? Son actividades que tienen por lo menos 3 componentes, que son el control de la población canina, el diagnóstico ecográfico en las personas y actividades educativas. Son jornadas que son interinstitucionales, es decir,
la mayoría de las veces se las hace en conjunto con las direcciones departamentales de salud, con efectores tanto públicos y privados de salud, y también la atención primaria de salud de ACE. Tiene una visión integral de salud. Esas jornadas no participan solamente el ecografista para ver el screening ecográfico en hidatidosis, sino también participan pediatras, participan ginecólogos, participan odontólogos, es decir, creemos, pero también hacemos carne en la visión esa de una salud, en pensar la salud integralmente para esas poblaciones. Y como promedio, para que más o menos tengan ideas, se están haciendo de estas jornadas en los últimos 6 años, aproximadamente una cada 4 días hay una jornada en algún punto del país. Estas son fotos del screening ecográfico, que por supuesto no es invasivo y es mucho más lindo que estar pinchándole los dedos a los niños. Con respecto a la esterilización quirúrgica de los animales, esas 300.000 esterilizaciones en realidad están las que ha realizado la Comisión de Zoonosis, pero no hay que olvidar que dentro del programa de la Comisión de Zoonosis un componente fuerte era lo interinstitucional, y ahí también se están sumando acciones de muchas intendencias departamentales que ya desde muchos años, yo pongo del 2006, la Comisión de Zoonosis ha firmado muchos convenios con intendencias departamentales en las cuales se ponen contrapartes y se han hecho muchísimas castraciones en todo el país. Un poco de los datos que ustedes presentaban hoy. Por supuesto, la visión machista permanece. El 84% de los animales que se castran son hembras. Son voluntarias y son gratuitas. Y esto del tema de hoy, cuando se hablaba del tema de la obligatoriedad, y en esto desde una visión personal, puedo asumir que estoy de acuerdo. Sinceramente veo difícil el poder aplicarlo, pero el tema de lo voluntario, necesariamente tiene que haber un pensamiento y un razonamiento del dueño que quiere hacer esa castración. Nadie de por sí se levanta un día y dice voy a llevar al perro porque están ahí en la esquina de mi casa. La decisión de llevar al perro implica un razonamiento de la persona y del propietario del perro y una preparación. Entonces ese razonamiento, ese procesamiento en realidad se basa en argumentos, en información. Y creo que quizás muchas veces la información está disponible, pero no es utilizada por las personas para tomar las decisiones de lo que quiere realizarse. Son realizadas en estos, no se puede usar acá el puntero, pero bueno, son realizadas en esos móviles que tiene la comisión. La comisión tiene 10 móviles de esos distribuidos por todo el país. Y les iba a comentar algo más. Con respecto a las actividades y a los dispositivos educativos, por supuesto, en la comisión, aparte de veterinario, encontramos 2 educadores, un educador para la salud y un médico, que son los que coordinan y organizan las actividades educativas y generan los dispositivos de intervención. Y esto, bueno, esto creo que quizás está un poco descontextualizado del público y no interese tanto en relación a la jornada de hoy. Pero para nosotros, como Comisión de Zoonosis, esto es mostrar, en realidad, no hay que olvidarse, es mostrar un poco los resultados. No hay que olvidarse que en el año 90, en Uruguay había 24 millones de ovinos y había un 60% de esos ovinos que se faenaban estaban con quiste hidático, sea en hígado o en pulmón. En vacunos otros tantos. Acá vemos cómo ha ido descendiendo desde el año 2006 hasta el 2015 el porcentaje. Estos son decomisos de vísceras de vacunos, hígados, pulmones. Es un dato del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria Animal. Son en frigoríficos con inspección veterinaria. En ovinos vemos acá el porcentaje también. Yo les decía que en el año 90 había un 60% de la cabaña ovina que se encontraba infectada por la hidatidosis. Hoy actualmente, y este dato es el más reciente, el año 2017, tenemos 1.8 de ovinos contaminados y 3.1 de bovinos contaminados en el Uruguay. Datos, reitero, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
la primera gráfica empezó en el 2006. Pero, digo, como no era imposible hacer una gráfica tan larga, creo que el recordar que en el año 90 había un 60% de ovinos contaminados es para dimensionar un poco el accionar del trabajo de la Comisión de Hidatidosis en su momento y de todos los colegas veterinarios que nos precedieron y del trabajo de la Comisión de Zoonosis actual. Podemos decir que disminuyó entre el 2004 y 2017 un 64% en vacunos y en ovinos un 71%. Esto es prevalencia en perros por coproantígeno, es un 2,4. Esto es en humanos. Esto es la tasa sobre 100.000. Que esto en realidad es un poco engañoso, porque en realidad esta es una zoonosis rural, y sobre todo rural en la zona alejada de las ciudades. Si yo hago sobre la población total, por supuesto, el dato que obtengo es bajísimo, 0,25. En realidad el dato que a nosotros nos interesa es es la tasa por 1.000 habitantes en zonas de riesgo identificadas por nosotros. Y ahí estamos entre un 1 un 2%, va variando en los años. Esto a partir del tamizaje ecográfico, del screening ecográfico de las actividades de la comisión. Yo les decía que no se hacía más arecolina. La Comisión de Zoonosis tiene un laboratorio en las oficinas aquí a nivel central en Montevideo, donde desarrolló en conjunto con la Facultad de Química, con la Cátedra de Inmunología, lo que es un copro ELISA autóctono, local, con reactivos de producción local, que es lo que nos permite hoy hacer la vigilancia en perros. Además se está haciendo biología molecular, se está haciendo PCR también en esas mismas muestras. En realidad son muestras del mismo, pero tienen un proceso de recolección distinto con otras especificaciones y requerimientos, pero también se plantea hacer PCR en las muestras de Echinococcus, más que nada esto sobre conocer el tema de las cepas circulantes del Echinococcus, datos que el Uruguay hasta ahora no ha tenido. Bueno, y ahora yo les decía, había una parte de Echinococcus quística, ahora de leishmaniasis visceral. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver en 5 minutos, vamos a presentar lo más rápido posible. Yo les decía, la leishmania es una enfermedad, una zoonosis emergente que ha venido descendiendo por toda América del Sur y que lamentablemente en febrero del 2015 se diagnosticó el primer caso en la ciudad de Salto. La Comisión de Zoonosis, y esto más que nada para mostrar lo que la Comisión de Zoonosis ha venido trabajando con respecto a esta enfermedad, es quien realiza el muestreo de los perros casa por casa en los focos, es decir, hace la extracción de sangre y el procesamiento posterior en los laboratorios. Además, eso específicamente en la ciudad de Salto y en la ciudad de Bella Unión. Además, hace vigilancia pasiva en otras ciudades. Y es una herramienta para el ejercicio de la profesión liberal. Y ahora les muestro por qué. Exceptuando Salto y Artigas, no está recomendado el tema de la serología en perros. Es decir, primero se deben hacer las capturas, encontrar si está el vector o no. La leishmaniasis es una zoonosis parasitaria que necesita un vector. Ese vector es la Luxomia longipalvis, que no se encuentra, que es más chiquita que un mosquito, que es tipo más similar a un jejen, que no se encuentra en todos los lugares. Se ha buscado en algunos departamentos, no se ha buscado en todos los departamentos, pero primero la recomendación de todas las guías internacionales, de la Organización Panamericana de la Salud y de lo acordado entre el Ministerio de Salud, la Unidad de Zoonosis y la Comisión de Zoonosis es primeramente realizar esa vigilancia del vector, y en caso de que aparezca el vector se hace el muestreo serológico. ¿Qué está haciendo hoy la Comisión de Zoonosis con respecto a la leishmaniasis? Hace el diagnóstico de estos 3 tipos. Este es el primero que ustedes ven a la izquierda, es el diagnóstico serológico, es a través del RK39.
después también se ha hecho el diagnóstico parasitológico y el otro es el del PCR, el de biología molecular. Este es el test rápido. Hay que decir aquí también que tenemos el apoyo del Ministerio de Salud, que es quien hoy está comprando al laboratorio en Estados Unidos los kits de la RK39 para poder analizar a los perros. Y esto es la definición de caso sospechoso de leishmaniasis en perro. Es decir, nosotros asumimos que las veterinarias y los colegas de ejercicio liberal son la primera barrera y son quienes deberían tener las herramientas para diagnosticar, en caso de que aparezca un animal sospechoso, poder hacer un diagnóstico posterior serológico para confirmar o no la enfermedad. Estas son las características, digo, no es una charla de leishmaniasis, así que no, digo, algo rápido para que ustedes los tengan, es decir, tener por lo menos 1 a 3 de los primeros síntomas, de la descamación, de las úlceras, de la onychogrifosis, y después 2 o más síntomas de los últimos, las conjuntivitis, la apatía, adelgazamiento. Bueno, ¿cuál es el servicio que da la Comisión de Zoonosis a la profesión liberal? Es decir, si un veterinario en cualquier parte del país sospecha de un caso de leishmaniasis en un perro, existe la posibilidad de que se realice el sangrado de ese animal por parte del colega, y sería mucho mejor también si ya lo centrifuga, y ese tubo con ese suero ser remitido al laboratorio central de la Comisión de Zoonosis para poder analizarlo. Es un servicio que es gratuito y que es un componente más de la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, que no sabemos hasta dónde va a parar, que está muy asociada al tema ambiental, al tema climático. Vemos que hay un acompañamiento de cursos de agua, por ejemplo el río Uruguay es como ha venido descendiendo, y bueno, es importante para el ejercicio liberal tener claro esto, que la Comisión de Zoonosis hoy está brindando este servicio que es gratuito y que es en apoyo al trabajo del programa de leishmaniasis. Esta es la ficha que debe completar el colega, firmarla, hacerse responsable de esos datos y que de esa sangre procede de ese animal, y bueno, después se estudia. Después también tenemos actividad, y esto en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y las direcciones departamentales de salud, y también el laboratorio de vectores de Facultad de Medicina, en el cual se hace la búsqueda entomológica del vector. Ustedes ven ahí a la primera a la izquierda son las trampas tipo CDC que se utilizan para la colección del vector. Después tienen todo, en realidad en esas trampas entran de todo. Después el procedimiento es ir decantando, ir identificando, y bueno, en realidad la identificación del vector y llegar hasta el género y hasta que es flebótomo y hasta que es la Lutzomia longipalpis realmente es un proceso que es bastante arduo y que se necesitan profesionales muy capacitados, biólogos, entomólogos, especialistas en esta temática. Este trabajo se realiza en conjunto con las direcciones departamentales de salud. Y bueno, es lo que venimos trabajando en el control vectorial, es decir, vimos el control del reservorio, que es el perro, el control vectorial, y después tenemos ciertas acciones sobre el ambiente, sobre el perro mismo también hay ciertas acciones, como el tema del collar de deltametrina, el tema sobre todo esta enfermedad es muy temporal, es decir, va desde la capacidad de este vector. Por lo menos lo que hemos visto va de noviembre a abril, es decir, el periodo de mayor temperatura, y luego desciende un poco las poblaciones. Pero bueno, la idea es que se maneje la información y que podamos ir. Es muy difícil, no se va a poder erradicar la enfermedad del Uruguay, pero sí poder controlarla y evitar que se siga expandiendo a otros departamentos. Bueno, hasta acá va la presentación, así que bueno, muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Salles. Abrimos el espacio nuevamente por si hay consultas. ¿Sí? Buenas. Yo tenía una consulta de Comisión Zoonosis. ¿Tiene pensado implementar un sistema distinto de identificación de los perros, aparte del que tiene Cotriba? La Comisión de Hidatidosis, en realidad, tiene por ley, desde la ley del año 90, 13.000 y pico,
es el registro patente, es decir, es el registrar y patentar los animales. El registro patente, asumimos, si yo les digo, tiene la época desde el año 90, tiene el tema de que tiene muchos años y que tiene ciertas características fenotípicas del animal, es decir, peso, edad, color, tamaño. Y en realidad, rabito de 20 kilos, blanco y negro, en el Uruguay debe haber 8 millones. Es decir, es imposible identificar un animal solamente con las características de su color, de su tamaño, de su peso. Desde la Comisión de Zoonosis asumimos que el trabajo que hace el RENAC, que es el Registro Nacional, en realidad es positivo y puede llegar a complementar la información de la patente. Es decir, en la patente de nosotros, si ustedes se acuerdan, había un cuadradito que decía chip o identificación electrónica, que siempre estuvo en blanco. En realidad, ¿cuál fue? Y en realidad hace muchísimos años que tiene ese cuadrito que dice identificación electrónica. En realidad es poder complementar e identificar, y sabemos que el chip es el único método que nos da el 100% de seguridad de poder identificar realmente un animal y saber ese animal cuál es. La Comisión de Zoonosis va a continuar con el tema del registro patente, que en realidad la patente también siempre asumimos que es una tasa, y esa tasa tiene que tener una devolución en servicios. Esa devolución en servicios hemos tratado año tras año de poder aumentarla, le hemos mostrado las actividades, pero en ningún caso hemos, por lo menos hasta que la legislación cambie, el de dejar realizar la expedición del registro patente. Yo creo que son dos registros que van a tender a complementarse, que tienen sí finalidades distintas, porque en realidad uno es anual y el otro es una vez sola en la vida, pero sí es importante saber que perfectamente pueden convivir esos dos sistemas, complementando la información, y hemos avanzado en algunas acciones para poder hacer más efectiva esa complementación. Pero la Zoonosis colocó, y esto sí no lo dije en la presentación, Zoonosis colocó cuando en el Uruguay nadie había colocado, nadie había hablado, sí, habían colocado los que el Kennel Club había colocado, pero a nivel público, digamos, y a nivel masivo, colocó 45.000 chips gratuitos, que muchos de esos chips gratuitos, y esto también es una crítica a la propia profesión, no se han inscrito en el registro nacional, es decir, ese chip ya está colocado y ya está en el animal, y hay 45.000 perros, alguno habrá muerto, pero debe haber unos cuantos perros de esos que están chipeados y que el propietario no concurrió a una clínica veterinaria a ingresar ese chip que ya está hace años en el animal, y es solamente leerlo e ingresar al sistema web. Pero la respuesta es, digo, la Comisión de Zoonosis va a seguir con la patente, pero el registro va a tender a poder complementarse uno con otro. Sí, no se ha planteado nunca, o sea, capaz que sí se ha planteado. Sabemos todos que la patente tiene una tasa de cumplimiento muy baja, como tantas cosas. Se dice que hay 1.800.000 perros y se dice que, no sé, se recaudan 100.000 patentes. No sé si el número es exagerado, pero que es una tasa bajísima de cumplimiento. ¿No se habrá pensado de repente bajar el costo de la patente para facilitar que más gente cumpla y que sea un poco más justo aparte, ¿no? Que no haya quienes pagan y quienes no pagan? Y sería una fuente de recursos para hacer acciones como las que estamos hablando, que hay necesidad de recursos y tenemos un instrumento ya legislado y que por falta de realmente hacerlo cumplir, lo estamos desperdiciando. Sí, con respecto a eso, sinceramente el otro día lo conversábamos en la reunión de la comisión asesora en Cotriba. Yo realmente no conozco otro programa de salud que lo financien los propios clientes de ese programa. En realidad, la mayoría de los programas de salud que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, son pagos por los productores, pero de forma indirecta. Es decir, lo que se exporta, la carne, la leche, el cuero, la lana, pero en realidad de forma indirecta. Y hoy cuando planteaba el doctor Fernández el tema de las raciones, yo creo que deberíamos avanzar hacia una forma indirecta de
financiamiento de los programas sanitarios, que es a través de impuestos indirectos. Eso creo que se debería caminar hacia esa idea. Lo hemos hablado en la comisión asesora. Por supuesto debe haber decisión política para avanzar en eso. Quizás no estamos en el mejor momento histórico para hacerlo, pero sí deberíamos pensar que estas campañas sanitarias generales difícilmente se puedan financiar por impuestos directos a la persona. Es decir, que el propio beneficiario, entre comillas, financie la campaña. Con respecto a la baja expedición de patentes, yo decía, es una herramienta que tiene 30, 40 años de existencia y en la cual probablemente haya que mejorarla. Este año va a haber algunas mejoras con respecto a la patente, pero ahora en el periodo que comienza en julio, pero en realidad esas 100.000 patentes son las patentes que se venden. No hay que olvidar que por ley nosotros tenemos la obligación, cosa que también ha quedado no vigente, es el carnet de asistencia de salud pública en realidad de ACE. Es decir, hoy un 95% de la población paga por la salud, no hay más salud gratuita, todo el que trabaja, tiene una jubilación, una pensión, está dentro del FONASA. Y en realidad, cuando se diseñó el registro patente de perros, se hablaba del carnet blanco del hospital, el que se le llamaba el carnet de pobre, que era el que no estaba arancelado y el que no pagaba nada, pensando y describiendo que esa población era la que se debería subsidiar. Hoy en día ya no existe ni más el carnet y además tampoco está el FONASA, que hace 30 años no existía tampoco. Entonces son cosas que necesariamente la legislación tiene que atender y de poder determinar cuál es la población que hoy no puede pagar esos 530 pesos, pero indudablemente como se planteaba hoy, la fiscalización y la posibilidad de fiscalizar es una herramienta. No creo que sea la única. Yo hoy cuando inicié la charla hablaba de la presión social y del control social sobre las cosas. Y creo que soy gran hincha de que en realidad la multa por supuesto sirve, y bueno, y todos nos damos cuenta cuando vamos en la Rambla que ahora vamos todos a 45 y a 60 km por hora y antes no lo hacíamos. La multa sirve, pero encuadrada dentro de una política general donde la persona también sea responsable por lo que ese animal haga. Y la tenencia responsable, un componente debería ser el tema de la identificación, el tema de la patente. Dentro del conjunto de elementos que tiene la tenencia responsable, que no es el único. Hoy hablaban de la vacuna de la rabia. Por suerte en Uruguay sabemos que no tenemos rabia, pero un componente de la tenencia responsable sería que el propietario lo vacunara de la rabia. Y eso en muy pocos casos vimos que se hace. Entonces creo que es un componente más que, como los otros de la tenencia responsable, no son atendidos adecuadamente por parte de los propietarios. Acá otra pregunta. Hola, quisiéramos saber cuándo la Comisión de Zoonosis tiene planificado retomar las castraciones en Montevideo. Bueno, yo hoy les decía, la Comisión de Zoonosis basa su accionar en relación a lo que recauda de recursos. Si recauda menos, puede trabajar menos. Lo que se ha ido invirtiendo en las actividades de la Comisión, en realidad el 50% del presupuesto de la Comisión, se destina a solventar esas actividades. Hoy veían ustedes todo el tema de leishmaniasis, todo el tema de hidatidosis, y la castración es un componente más dentro de ese pool de actividades que debemos hacer. Pero como novedad, existe la decisión política clara de este año retomar las actividades de castración en Montevideo. Sí se hizo una licitación pública y abierta a colegas veterinarios para licitar la actividad. Se está por definir qué sucede con esa licitación, pero la decisión es que este año se retome las castraciones en Montevideo. Se licitaron por 10.000 animales, hasta 10.000 animales,
y es lo que se está planteando hacer. En el marco de la lucha de gatiosis, ¿qué justificación tiene castrar en Montevideo? Bien, yo cuando hacía la presentación hoy y cuando decía que los perros castrados igual transmiten hidatidosis, equinococosis, en realidad también hablé de que en realidad la comisión no trabaja solamente con el tema de hidatidosis. Cuando hacemos castraciones en Bella Unión o en Salto, sabemos que una de las medidas de control para la leishmaniasis es la castración. Sabemos que la leishmania se transmite a través de la monta y se transmite de la madre a los hijos. Entonces, también estamos actuando cuando castramos sobre el tema de control de leishmaniasis. Pero la idea fuerza que planteamos es, por supuesto, va a depender de cada región cuál puede ser la zoonosis prevalente. Y quizás no haya estudios de zoonosis prevalente en la mayoría de los barrios de Montevideo o de los barrios de Canelones o las alcaldías de Canelones. No sabemos leptospirosis, no sabemos ancilostoma, no sabemos toxocara, no sabemos las prevalencias de muchas de las enfermedades. Pero sabemos que si tenemos acción y tratamos de disminuir la población, va a haber menor cantidad de perros que puedan llegar a enfermar de cualquier zoonosis, aunque la transmisión no intervenga en la castración como en el caso de la leishmania. Por eso el concepto nuestro es, si castramos, desciende la población, descienden las posibilidades de transmisión del contacto perro-hombre y desciende la posibilidad o el riesgo de transmisión. Por supuesto, cuando se hace en Montevideo o se hace en Canelones, no se hace pensando en hidatidosis. Y termino, me gusta. Muchas gracias, doctor.